La verdadera fe nos convierte en testigos creíbles de amor a Dios y al prójimo. Escuchemos la lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de ustedes les dice: Dios los ampare, abríguense y llénense el estómago, y no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario conocer, amar y confiar en Jesús para poder entender, acoger y anunciar el camino de su cruz redentora. Puestos en pie, preparemos nuestro corazón para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los niños siempre tienen ocurrencias que nos dan risa. Había un niño que le preguntó a su mamá: mamá, ¿tú me castigarías por algo que yo no he hecho? La mamá le dijo: ¿cómo te voy a castigar por algo que no has hecho? Por supuesto que no te castigaría. Y el niño le dice: felizmente, porque yo no he hecho la tarea. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno pregunta a los niños: ¿cuál es tu cruz? Muchos niños dicen: padrecito, hacer la tarea. La cruz marca nuestra vida. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos mayores. Un cristiano necesariamente tiene que llevar su cruz.
Un cristiano sin cruz es como un torero sin toro, como un futbolista sin pelota, como un sastre sin tijera, como un pescador sin una red. Todo cristiano tiene que graduarse en la ciencia de la cruz. ¿Y qué significa graduarse en la ciencia de la cruz? Significa hacer vida lo que hoy Jesús nos dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Marcos 8:34. Está en la mitad del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos tiene 16 capítulos. En la mitad está la ciencia de la cruz. Queridos hermanos, nosotros tenemos que graduarnos en la ciencia de la cruz. ¿Y qué significa graduarse en la ciencia de la cruz? Hay 4 verbos que nosotros no podemos aplicar a la cruz. Si tú quieres graduarte en la ciencia de la cruz, no debes vivir 4 verbos con relación a la cruz. ¿Cuáles son esos 4 verbos? Rechazar, arrastrar, agrandar y cortar la cruz. Si nosotros queremos graduarnos en la ciencia de la cruz, no debemos rechazar la cruz, no debemos arrastrar la cruz, no debemos agrandar la cruz y no debemos cortar la cruz. En primer lugar, no debemos rechazar la cruz. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Y Jesús le dice eso a Pedro porque Pedro está rechazando la cruz. Jesús habla de que va a ir a morir por nosotros. Y Pedro quiere que Jesús rechace la cruz. Queridos hermanos, la cruz no se rechaza. La cruz se abraza. Jesús nos ha salvado a través de su muerte en la cruz. Hoy en la primera lectura hemos escuchado un pasaje de Isaías donde se anuncia la pasión del Señor. Hemos escuchado un pasaje de Isaías 50 donde se nos habla de que el Mesías va a sufrir por nosotros. Y ese pasaje se cumple en Cristo Jesús. El primer verbo es la base de todo. Negar ese verbo nos lleva a graduarnos en la ciencia de la cruz. Es el primer paso. No rechazar la cruz, sino abrazarla. En la segunda lectura, Santiago dice que una fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Si tú tienes fe, abraza la cruz. La fe nos dice que hemos sido salvados por la cruz de Cristo, y la fe nos habla de que Cristo bendice con la cruz. ¿Cuál es el segundo verbo que no hay que vivir? No debemos arrastrar la cruz. Y eso pasa cuando ciertamente, entre comillas, asumimos la cruz, pero nos volvemos personas quejosas, malhumoradas. Y entonces surge esa expresión: ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me has castigado? Queridos hermanos, sácate esa expresión de tu cabeza y de tu corazón.
Todos tenemos que llevar siempre una cruz. Y entonces, cuando uno asume la cruz, no debe arrastrarla, sino que tiene que abrazarla con alegría. Hay que pedir al Señor que nos dé la gracia de la alegría, de tal manera que llevamos las cruces de cada día con alegría. Y eso no significa masoquismo. Eso significa fe. Yo por la fe sé que la cruz purifica, que la cruz me fortalece, que la cruz no es lo definitivo es la gloria de la resurrección. Pero en este mundo todos tenemos que llevar siempre una cruz. Queridos hermanos, la cruz no se arrastra. La cruz se abraza con alegría, con esa alegría sobrenatural. Cuando nosotros tomamos conciencia que podemos adelantar el purgatorio aquí en la tierra, llevando con alegría las cruces de cada día, no nos vamos a volver personas malhumoradas, quejosas, que están renegando por las cruces que tienen. ¿Cuál es el tercer verbo que no hay que vivir con relación a la cruz? No debemos agrandar la cruz. Queridos hermanos, hay una sola víctima. ¿Quién es? Jesús. La única víctima es Jesucristo. Por eso no nos hagamos las víctimas. No agrandes la cruz. No digas, nadie está sufriendo como yo. Jesús es el que más ha sufrido. Jesús es la víctima con mayúsculas. Alguna vez les he compartido esto que leí en un libro sobre un niño. Le iban a operar, tenía una enfermedad dolorosa, lo llevaron al hospital. En el cuarto donde estaba el niño había un crucifijo y antes de la operación el médico y la enfermera le preguntan al niño, ¿te duele tu enfermedad? ¿Tienes miedo de que te vayamos a operar? Y el niñito, señalando el crucifijo, le dice al médico y a la enfermera, él sufrió más. Qué bonito. Queridos hermanos, Cristo es la víctima. No nos hagamos las víctimas. No agrandes tu cruz. Y esto implica la humildad. No nos hagamos los héroes. Jesús es el que ha llevado la cruz con mayúsculas. Lo nuestro es una astillita, que duele, sí, que pesa, sí, pero es una astillita. ¿Quién es el que ha llevado la cruz con mayúsculas? Cristo. ¿Quién es la víctima con mayúsculas? Cristo. ¿Quién es el que ha hecho el único sacrificio que salva? Cristo. No agrandemos la cruz. Además, el Señor nos dará siempre todas las gracias que necesitamos para llevar nuestra cruz, que es una astillita que debemos colocar en la cruz de Cristo. Y el último verbo que no debemos vivir, ¿cuál es? No debemos cortar la cruz. Hay que asumir nuestras cruces como son. No cortes tu cruz. San Francisco de Sales decía, no sabemos de qué tipo de madera fue la cruz en la que murió Jesús. No lo sabemos. No sabemos si fue roble,
u otro tipo de madera. No lo sabemos. Y no interesa, decía San Francisco de Sales. Porque cada uno tiene su cruz de diferente madera. Y añadía San Francisco de Sales lo siguiente: no hay que pulir la cruz. Cada uno tiene su cruz de diferente madera. No hay que pulir la cruz. No la cortes. Asume tu cruz como es, con sinceridad. Por eso yo te invito a que en la oración cojas un papel y escribas todos los elementos que forman tu cruz. Este problema familiar, este problema económico, estas debilidades que tengo, esta persona complicada. Con sinceridad, piensa en todos los elementos que forman parte de tu cruz. Y no cortes ningún elemento, asúmelo todo. Porque si tú solamente escoges aquello que te gusta de tu cruz, ha dejado de ser tu cruz. Y ya le estás sacando la vuelta al Señor. Queridos hermanos, no hay que cortar la cruz. Hay que asumir la cruz como es. Aquí tenemos los 4 verbos que no debemos vivir con relación a la cruz. No hay que rechazar la cruz, no hay que arrastrar la cruz, no hay que agrandar la cruz y no hay que cortar la cruz. Y todo eso lo vivió María Santísima, nuestra Madre. La Virgen abrazó la cruz, la Virgen no arrastró la cruz, la Virgen no agrandó su cruz, la Virgen no cortó su cruz, estuvo al pie de la cruz de su Hijo Jesucristo. Hoy también tenemos presente el dulce nombre de María. Qué bonito que es el nombre de María. ¿Hay alguna Miriam aquí? Que levante la mano. ¿Alguna María hay? ¿Por qué no levantaron la mano cuando pregunté si había alguna Miriam? En hebreo, María se dice Miriam. ¿Sabían? Ahora ya saben. ¿Hay alguna Miriam aquí? Ahora sí, están levantando la mano las Marías. Miriam tiene muchos significados. Señora, enaltecida, amada de Dios, estrella del mar. Y también tiene un significado que puede ser chocante. Mar amargo. Miriam también significa mar amargo y hace referencia a la cruz. La Virgen abrazó la cruz. La Virgen no arrastró la cruz. La Virgen no agrandó su cruz. La Virgen no cortó su cruz. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a graduarnos en la ciencia de la cruz. Que nunca se nos olvide, el cristiano está marcado por la cruz, sabiendo que la cruz desemboca en la vida eterna, en la gloria de la resurrección. Que así sea. Queridos hermanos, hemos escuchado hoy un pasaje fundamental para seguir a Cristo. Marcos 8:34. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Todos queremos ser discípulos de Jesús, ¿sí o no? Sí. Ya sabemos qué debemos hacer: asumir nuestra cruz. La cruz no se rechaza, se abraza. La cruz no se arrastra, se lleva con alegría, porque sabemos que la cruz nos purifica, nos fortalece. La cruz no se agranda. No nos hagamos las víctimas. Hay una sola víctima. ¿Quién es? Cristo. Y la cruz no se corta. Asume tu cruz en verdad.
Coge un papel y pon todo lo que te cuesta, todo lo que causa sufrimiento en tu corazón, todos tus dolores, tus frustraciones, tus debilidades. Esa es tu cruz. Y asúmela en verdad, no la cortes. El Señor nos da siempre la gracia para llevar las cruces de cada día con alegría. Hoy es también el día del dulce nombre de María. Qué bonito el nombre de María. Miriam, señora enaltecida, estrella del mar, amada de Dios y mar amargo. María experimentó el dolor, el sufrimiento de la cruz. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a graduarnos en la ciencia de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.